Vamos a hablar sobre la historia de la célula, los postulados de la teoría celular, cuál es el origen de la célula y cuál es la clasificación desde el punto de vista de la organización y estructura de la célula. Bien, para comenzar, a continuación les voy a presentar una sopa de letras. En esta sopa de letras están escondidas o tienen que buscar 10 palabras relacionadas con la célula. Bien, vamos a darles un tiempo de 3 minutos para que logren encontrar las 10 palabras. Listo, luego de los 3 minutos, entonces vamos a ver qué palabras tenían que encontrar. Aquí tenemos en la parte superior de arroba el box. También tenemos que la célula es la unidad básica, tenían que encontrar la palabra básica. Estructural, también tenían que encontrar estructural. Y funcional, funcional también estaba en las sopa de letras de todos los seres vivos. Además que las células se clasifican por su origen en células procariotas, también estaban las sopa de letras, y eucariota, palabra que también estaba ahí. Y también estaba vegetal y animal. Listo, continuando con la clase, vamos a observar un organizador gráfico, una lluvia de ideas, en donde como tema central tenemos a la célula, y ahí tenemos la teoría celular, vamos a hablar sobre la historia de la célula, los postulados de la teoría celular, el origen de la célula, ahí vamos a hablar de la teoría de la endosimbiosis, y vamos a hablar sobre la clasificación de la célula. Aquí vamos a hablar sobre las procariotas y eucariotas. Bien, ahí tenemos una línea de tiempo sobre la historia de la célula. En 1665, Robert Hooke pudo observar a través de un microscopio rudimentario un tejido de corcho, un tejido vegetal. Ahí pudo observar que estaba formada por una especie de celdas pequeñas, unas celdillas, y de ahí que denominó a estas estructuras con el nombre de célula. En 1674, Anton van Leeuwenhoek, quien era un fabricante de lentes, pudo desarrollar un microscopio con mayor aumento, y ahí pudo observar en el agua unos pequeños seres microscópicos a los cuales denominó animáculos. En 1831, Robert Brown descubre el núcleo en células vegetales. Y en 1838, Johannes Purkinje denomina protoplasma a toda la sustancia líquida contenida dentro de la célula, mientras que Matthias Sleiten y Friedrich Schwann pueden determinar que los tejidos vegetales y animales están conformados por células. Y en 1855, Rudolf Virchow estableció que toda célula proviene de otra célula preexistente, es decir, que todas las células hijas provienen de una célula madre. Bien, a continuación vamos a proyectarles un video sobre la teoría celular. Presten la debida atención. Y luego vamos a comentar sobre el video, ¿sí? Bien, esperemos un momento que se cargue el video para poder proyectarles el respectivo video. Bien.
En ese momento, otros científicos fueron comprobando la existencia de células en todos los tejidos y organismos que observaban. En 1674, Anthony van Leeuwenhoek observó y descubrió por primera vez células vivas y microorganismos en el agua, a los que denominó animálculos. Durante el siglo XIX, el perfeccionamiento de los microscopios y el descubrimiento de técnicas para cortar y teñir las muestras permitió estudiar las células con más detalle y observar estructuras en su interior. El botánico Robert Brown, en 1831, descubrió en el interior de las células vegetales un corpúsculo al que denominó núcleo. El médico Johannes Purkinje, en 1838, introdujo el término protoplasma para designar el líquido que llenaba la célula. El botánico Matthias Schleiden en 1838 y el zoólogo Theodor Schwann en 1839 afirmaron respectivamente que todos los tejidos de plantas y animales están formados por células. Y fue que en 1858 el médico Rudolf Schultz estableció que toda célula tiene de otra preexistente. Los postulados de Schleiden y Schwann se establecieron las bases de la teoría celular, aplicable a todos los seres vivos, y a los conocimientos actuales pueden resumirse en los siguientes puntos. La célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos constituidos por una o más células. La célula es la unidad funcional de los seres vivos. La célula realiza todos los procesos metabólicos que le permiten vivir. La célula procede de otra ya existente. Y por último, la célula contiene el material genético de todo ser vivo. A partir de él, las características de una célula madre pasan a las células hijas. El enunciado de la teoría celular y el desarrollo de las técnicas de microscopía que permitieron ver la ultraestructura celular cambiaron para siempre la concepción de la vida. Las células no eran ya simples estructuras. Se asumía que existía una organización de Bien, luego de ver este video, vamos a ver el origen de las células, la teoría de la endosimbiosis, propuesta por Liv Magrilus. ¿De qué habla esta teoría? Bien, en un principio se formaron las células procariotas. Pues debe haber existido células procariotas, en donde realizaron endosimbiosis, envolvieron a otra célula, ¿no es cierto? Otra célula procariota quimiosintética. La envolvieron, la rodearon y le hicieron parte de ella, y no la eliminaron, sino más bien la conservaron, y esta célula se convirtió en lo que hoy conocemos como mitocondrias. De la misma manera, para que se formen las células vegetales, esta célula debe haber rodeado a una célula procariota fotosintética. Entonces, de esta manera se formó lo que hoy conocemos como cloroplastos. Los cloroplastos que son los responsables de realizar la fotosíntesis en los vegetales. Entonces, miren, de esta manera, a través de procesos de endosimbiosis, como una célula primitiva pudo evolucionar y llegar a formar células animales y vegetales, las células animales y vegetales que conocemos en la actualidad. Esta es la teoría más aceptada a nivel científico sobre la formación de las células superiores. Bien, luego vamos a ver que tanto por el tipo de organización como
por la estructura y por su origen, las células pueden clasificarse en dos tipos, en procariotas y eucariotas. Dentro de las procariotas tenemos a las bacterias, las cuales se encuentran en el reino Monera. Las bacterias que son unicelulares, no pueden, que unas son parásitas, que son beneficiosas, que son perjudiciales, y mientras que otras pueden realizar procesos quimiosintéticos para producir su energía. Mientras que dentro de las células eucariotas, las más desarrolladas, ya tenemos al reino de los protozoarios o protosos, tenemos al reino fungi, al reino vegetal y al reino animal. Todos estos reinos están conformados por células eucariotas. En el caso de los protozoarios pueden ser, en su mayoría, son unicelulares. Bien, vamos a ver cuáles son las características de las células procariotas, las células más simples, más primitivas, las primeras que existieron en el reino, que existieron en el planeta, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos, son las células más simples. Miren, no tienen núcleo verdadero. Y al no tener núcleo verdadero, todo su ADN, todo su material cromosómico se encuentra flotando en el citoplasma. Sus organelos no están rodeados por membranas y tienen una pared celular. Miren, aquí tenemos la estructura de una bacteria. Ahí tenemos una cápsula, la pared bacteriana, la membrana, el citoplasma, el ADN, el flagelo, el mesosoma. Miren, a continuación vamos a ver las características de una célula eucariota. Miren, las células eucariotas tienen ya un núcleo definido, quiere decir que ya tienen una membrana nuclear que separa el núcleo del citoplasma. Dentro del núcleo podemos distinguir que ya tenemos un nucleolo, tenemos las famosas cromosomas formadas por cromatina, ADN, y en cambio en el citoplasma podemos observar que ya están aquí los diferentes organelos o orgánulos citoplasmáticos, organelos como las mitocondrias, centriolos, vacuolas, retículo endoplasmático, aparato o complejo de Golgi, etcétera, etcétera. Como habíamos dicho anteriormente, las células eucariotas pueden ser uni o pluricelulares. En el caso de las células procariotas, ya sabemos que son unicelulares, ¿cierto? Como las bacterias. En el caso de las eucariotas pueden ser uni o pluricelulares, como el caso de los protozoarios, como las amebas, los paramecios. Y también podemos distinguir que todos los seres pluricelulares están constituidos por células eucariotas. Hablamos de los hongos, de los animales, de los vegetales. Y hay dos tipos bien diferenciados de células eucariotas. Tenemos la célula animal y la célula vegetal. Listo. Vamos a ver ahora cuáles son las principales diferencias que existen entre una célula animal y una célula vegetal. Bien, en la célula animal vemos que existe una estructura llamada centriolo, la cual interviene durante la división del proceso de división del ciclo celular, ¿no es cierto? En la célula vegetal no tiene centriolo. Da vacuola. En el caso de las células vegetales es muy grande, en el caso de los animales es más pequeño. En las células vegetales tenemos una pared celular que está constituida por celulosa o quitina que le dan esa consistencia o esa dureza a las células vegetales. Además de eso tenemos los plastidios. Tenemos tres tipos de plastidios. Los cloroplastos, muy importantes para realizar el proceso fotosintético. Tenemos los cromoplastos, que son pigmentos que le dan el color a las diferentes partes de los vegetales, ¿no es cierto? A las hojas, a las flores, a los frutos.
especialmente a las flores y a los frutos. Y tenemos los leucoplastos, que no tienen color definido, son transparentes, pero en cambio sirven de reserva de muchas sustancias. Pues miren, la mayoría de estructuras celulares tenemos tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Listo, a continuación voy a mostrarles un link elaborado en Quizzes para que ustedes puedan realizar una pequeña evaluación. Listo, aquí tienen el link, ¿no es cierto? Copien el link, pueden copiar el link, pueden ingresar en su navegador y pueden realizar la evaluación de la presente clase. Vamos a darles unos 4 minutos, no son muchas preguntas y no son tan complicadas. Entonces vamos a darles 4 minutos para que puedan realizar este proceso de la evaluación. Listo. Luego de la evaluación vamos a realizar un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en la presente clase. Bien. Hemos visto sobre la historia de la célula, ¿no es cierto? Ahí vimos a Robert Hooke, quien fue el descubridor o el primer observador de la célula. Hemos visto los postulados de la teoría celular. Recuerden que los postulados enuncian que todos los seres vivos estamos formados por células, ya sea una o muchas células. Que toda célula procede de otra preexistente, o sea, es decir, de otra célula madre. Y que en el interior de la célula se encuentra todo el material genético que tenemos en la célula. Hemos visto sobre el origen de la célula, la teoría de la endosimbiosis, donde a partir de una célula procariota envolvió a otras células más primitivas y de esta manera pudieron haberse formado los organelos celulares de las células eucariotas que conocemos en la actualidad. Hemos visto sobre la clasificación de célula que por su origen, por su organización, por su estructura, se clasifican en célula procariota y eucariota. La célula procariota es una célula, la primera célula que existió en el planeta, la célula más primitiva, la más antigua. Y debido a eso es una célula básica que no tiene núcleo celular. El material genético se encuentra en todo el citoplasma. Son unicelulares. Dentro de estas células tenemos a las bacterias. Dentro de las bacterias que son unicelulares, están constituidas por estas células eucariotas. Y dentro de las células procariotas, bacterias, perdón, dentro de las procariotas. Dentro de las células eucariotas tenemos a los demás reinos, ¿no es cierto? Y se han clasificado en célula vegetal y célula animal. Son células más completas. Ya tenemos una membrana nuclear que separa el núcleo del citoplasma. Tenemos organelos, todos los organelos citoplasmáticos. Tenemos que en el núcleo encontramos nucleolo, encontramos los cromosomas. Y dentro de estas eucariotas tenemos la célula animal y la célula vegetal. Y que las principales diferencias son que en la célula animal tenemos centriolo, en la vegetal no. En la célula vegetal tenemos pared celular, en el animal no, solo membrana. Y tenemos los plastidios en la célula vegetal, los cloroplastos, leucoplastos y cromoplastos. Bien, espero que la presente clase haya sido de mucha utilidad y les agradezco por su atención y nos veremos en la siguiente clase. Muchas gracias.